El traspaso de Giannis Antetokounmpo representa la consecución del sueño de un viejo lobo como Pat Riley. En una NBA que empieza a evitar los movimientos de este calibre, Miami Heat decidió apostarlo todo por la estrella griega. Su objetivo: construir un equipo que les devuelva a lo más alto. El problema de Miami es que ahora mismo carece de las piezas necesarias para poder alcanzar ese sueño. El fallido intento de añadir a LeBron James deja a los Heat con un margen de mejora muy reducido. Es posible, pero es realmente complicado. Con Giannis en el equipo, las opciones de conquistar la conferencia este aumentan para Miami Heat, pero insisto, su margen de maniobra es muy pequeño y van a tener que acertar en todas y cada una de las operaciones. El mercado está prácticamente terminado con muy poquitas cosas que resolver, pero Miami Heat todavía puede hacer uno o dos movimientos que le coloquen en las primeras posiciones para ser aspirantes a ganar la NBA en esta temporada o en la siguiente. Hoy lo voy a analizar aquí, en mi canal. Mi nombre es Sergio Rabinal, esto es Club CBA y si te gusta lo que hago aquí, déjame un like, suscríbete y un comentario con tu opinión, con lo que tú harías si fueses el General Manager de los Miami Heat. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos un día más aquí a mi canal. Vamos a hablar de los Miami Heat, un equipo que junto con Filadelfia, junto con los Lakers y junto con otros tantos equipos como los Charlotte Hornets han realizado importantes movimientos durante este último verano. Finalmente consiguieron hacerse con un Giannis Antetokounmpo al que llevaban años intentando convencer a Milwaukee Bucks de poder realizar una operación de traspaso. Finalmente lo consiguieron, se deshicieron de Tyler Herro, de Jaime Jaque, de Kelly Ware, de Kasparas Giannis, de todos estos jugadores que posibilitaron la llegada del jugador heleno a las tierras de Florida, lo cual ha dejado, después también de la incorporación de Tim Hardaway Jr. como principal agente libre durante este mercado, la siguiente rotación para el equipo dirigido por Erik Spoelstra. En el puesto de base, en principio, esta es mi previsión, pero puede cambiar ligeramente, tendríamos a Davion Mitchell, en el puesto de escolta Tim Hardaway Jr., que yo creo que va a ser el 2 titular, igual quizá intercambiándose con Pelle Larsson para darle un poquito más de defensa al equipo. En el puesto de 3, Andrew Wiggins, de 4, Giannis Antetokounmpo y cerrando el quinteto titular, Bam Adebayo. Ya en el banquillo lo que nos encontramos es un conjunto que luego lo desgranaré un poquito más, pero bastante descompensado, al cual yo creo que le falta un poquito más de fuerza, un poquito más de talento, quizá más puntos y organización, pero creo que todavía están a tiempo de poder corregirlo y de poder enmendar esta situación. En el puesto, la posición de guards de 1-2, porque a veces es un poquito difícil discernir lo que es un base de un escolta a día de hoy en la NBA. Tenemos al mencionado Pelle Larsson, Drew Smith, Ryan Conwell y Myron Gardner. De forwards, de 3-4, como lo queramos ver, tenemos a Simone Fontecchio y a Nikola Jovic, que tiene toda la pinta de que puede salir traspasado y hoy va a ser uno de nuestros protagonistas en el vídeo de hoy. Y como interior con contrato garantizado tenemos a Bobby Portis. Luego, dos contratos two-way, Trey Donaldson, que es un guard, y Vladislav Goldin, que es un pivot que a mí personalmente me gusta bastante y espero que esta temporada pueda dar un paso adelante. Hablemos también, antes de entrar en materia de lo que pueden hacer los Miami Heat para terminar de completar esta rotación, vamos a hablar también de la cuestión salarial, porque es muy importante entender el contexto económico para posteriormente plantearnos qué jugadores pueden venir, en qué condiciones se pueden dar esas operaciones y cuáles son las necesidades que ahora mismo tiene la plantilla. Ahora mismo estoy grabando lunes 3 de agosto. Los Miami Heat tienen 12 de 15 contratos para esta próxima temporada. Tienen apenas 1,8 millones de margen con el impuesto respecto del impuesto de lujo, que superarán en el momento en el que completen la plantilla. Con esos 3 espacios que les queda, lo más seguro es que firmen 3 jugadores por el mínimo de veterano y con eso se meterán de lleno en el impuesto de lujo, aunque eso sí, lejos de superar el primer apron, porque ahora mismo están dentro del límite duro, por lo cual no pueden superar ese umbral de los 209 millones de dólares que establece el primer apron del impuesto de lujo.
Este va a ser un equipo que va a rondar entre los 206, 208 millones de dólares. Como digo, no pueden superar ese umbral de los 209 millones de dólares porque están hard cap. Y pueden utilizar parte de la excepción de nivel medio, que asciende a 15 millones, no tienen por qué utilizarla toda al completo, pueden utilizar simplemente el espacio necesario para hacer cuadrar todos los números, para bien absorber un contrato, para bien realizar un sign and trade, es decir, bueno, adquirir un jugador vía traspaso y firma y traspaso, o, como decía antes, absorber un contrato de la manera que lo han hecho otros equipos, como por ejemplo los Charlotte Hornets con Dorian Finney-Smith. Y tienen una excepción de traspaso de 5,6 millones de dólares que caduca, y esto es bastante interesante, caduca a mitad de este mes porque se generó, mejor dicho, durante el traspaso de Haywood Highsmith a los Brooklyn Nets el pasado año. Así que en apenas unos días va a caducar esa excepción de traspaso, lo cual significa que Miami tiene toda la pinta de que puede realizar un pequeño movimiento. De hecho, tengo una idea pensada que puede tener cierto sentido dentro de esa excepción de traspaso, y si no, ese dinero pues se volverá a instaurar dentro del espacio salarial de los Heat. Bien, vamos a hablar ya del punto central de este vídeo, y es intentar explicar qué es lo que necesita Miami Heat ahora que tiene a Giannis Antetokounmpo y cómo puede solucionar esas carencias o esos puntos más flacos que ahora mismo tienen los de Spoelstra. En mi opinión, lo principal que ahora mismo le falta a Miami Heat es un base organizador. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me gusta mucho Davion Mitchell, me gustó muchísimo en Sacramento Kings, fue una decepción que no funcionara en Toronto Raptors porque habría sido un jugador ideal ahora mismo para el sistema que tiene Darko Rajakovic. Pero finalmente consiguió ganarse su puesto en estos Miami Heat, pero creo que es un jugador para rotaciones mucho más cortas. Sin ir más lejos, esta última temporada se estableció en los 28 minutos de promedio por encuentro, que también esto está muy viciado por el tipo de juego y el tipo de sistema que profesaba Miami Heat, así como la presencia de otros nombres que ahora mismo ya no están, Tyler Herro, Norman Powell, Jaime Jaque, todos estos nombres que eran importantes dentro de la rotación exterior y que en cierta medida podían restarle minutos a Davion Mitchell. Por otro lado, no tienen un base suplente que tenga esa capacidad organizativa o esa capacidad creativa que ahora mismo demanda el baloncesto en general siempre lo ha demandado, pero ahora en concreto es algo bastante importante, y que esa responsabilidad ahora mismo recaería sobre Drew Smith, sobre Conwell y en menor medida sobre Pelle Larsson. ¿A por qué jugadores ahora mismo en el mercado de agentes libres, mientras estoy grabando, que igual cuando lo estés viendo esto ha podido cambiar un poco porque el verano es así y demás, a por qué jugadores pueden aspirar para intentar mejorar esta situación, simplemente atendiendo a aquellos nombres que están en el mercado y que son perceptibles o bien de una excepción bianual, que la tienen los Heat, bien de la excepción de nivel medio, o simplemente un contrato por el mínimo de veterano? Yo os destaco 4 nombres. El primero de ellos es Gabe Vincent, ya conocedor de la casa, un jugador que ahora mismo está en un punto de valor bastante bajo, no solo por lo ocurrido en Los Ángeles Lakers, donde su contrato acabó convirtiéndose en una losa para el equipo, sino también por su rendimiento, porque Gabe Vincent, después de salir de Miami Heat, ha sido una decepción completa, nunca ha llegado a alcanzar el nivel necesario y ha estado muy desubicado en la pista, tanto en Los Ángeles Lakers como posteriormente en los Atlanta Hawks en un periodo muy concreto. Creo que sería una muy buena oportunidad de recuperar a Gabe Vincent, es alguien que conoce la casa, es alguien que ya sabe cómo funcionan las cosas en Florida, así que me parecería una opción muy interesante por un contrato de 1 año por el mínimo de veterano. Luego ya bajamos varios niveles. Aparecen Aaron Holiday, es un base correcto, es alguien que te va a ayudar a completar la rotación, pero que no es especialmente virtuoso en ningún aspecto del juego, pero sí que es un veterano que puede ayudarte y que en los últimos años en los Houston Rockets, pues bueno, ha sido un jugador de complemento para unos 10-15 minutos de rotación en temporada regular. Luego, una apuesta que me sorprende personalmente que todavía no tenga equipo, como es Brandon Williams, el exjugador, por decirlo de alguna manera, de los Dallas Mavericks, un tipo con muchísimos puntos en las manos, muy fallón a la hora de tomar decisiones con el balón en las manos, que tiene problemas todavía para crearse su propio lanzamiento de manera efectiva y que tiende a perder muchos balones, pero es talento puro. Brandon Williams, yo aquí quizá no soy muy objetivo con él porque me gusta mucho como jugador, pero creo que sería una muy buena incorporación para el banquillo
de los Miami Heat y como una apuesta de cara a que se revalorice jugando con Giannis, con Bam Adebayo y en general con Eric Spoelstra. Y luego en cuarto lugar Jalen Pickett, que es base que finalmente no fue renovado por los Denver Nuggets, que a mí personalmente me parece un base más pensado para el baloncesto europeo. Ojalá algún equipo europeo le diera una oportunidad a Jalen Pickett, porque creo que tiene mucha capacidad de impacto dentro de lo que es el básquet europeo por el estilo más lento, más pausado que tiene el base de los Denver Nuggets la última temporada, y creo que sería también una buena suma para esta rotación, porque el tipo es un organizador total. ¿Qué pueden conseguir los Miami Heat, por avanzar un poco? ¿Qué pueden conseguir los Miami Heat a través de un traspaso? Y esto ya es quizá lo más interesante. Yo aquí os he planteado 3 escenarios, porque creo que, y estuve ayer bastante tiempo jugando con la máquina de intercambios para intentar encontrar algo que tuviera sentido en traspasos sencillos, ¿vale? Porque si nos ponemos a intercambios a 4 o 5 bandas, esto es una cosa imposible de poder contar. Pero yo creo que hay 3 objetivos que pueden llevar a cabo los Heat, aprovechándose un poco de la situación de otros equipos y del contexto de dichas franquicias. El primer nombre que os traigo es Scoot Henderson. Scoot Henderson fue el número 2, si no me equivoco, del draft de Víctor Wembanyama. Es un base que, ha tenido muchos problemas de lesiones durante estas 2 temporadas y media últimas, y es un tipo que necesita todavía, primero, desfogarse, y segundo, encauzar un poco su estilo. Con los bases yo siempre tiendo a darles 3 años para que podamos sacar conclusiones. El problema con Scoot Henderson es que la pasada temporada prácticamente no estuvo disponible por una lesión muscular. Y ahora Portland ha realizado varios movimientos que han generado un importante overbooking dentro de la rotación del equipo dirigido por Mike Conley. Porque tienes a Drew Holiday, tienes a Damian Lillard, que si bien sale de lesión y es muy veterano, va a seguir siendo el titular y va a seguir teniendo una gran importancia dentro de la rotación. Tienes también el mencionado Scoot Henderson, tienes ahora ya Morant, y en último lugar puedes incluso incluir aquí a Shadon Sharpe. Así que, en mi opinión, el traspaso que podrían realizar, en mi opinión y desde un punto de vista económico y salarial, el traspaso que podrían realizar para hacerse con Scoot Henderson sería Nikola Jovic, la primera ronda de 2028 protegida en el top 14 y un swap de primera ronda de 2029. Yo creo que una ronda protegida y un swap es ahora mismo el valor que puede tener Scoot Henderson, porque su valor a día de hoy, objetivamente, de un jugador que sale a la cancha, no es tan alto como el potencial que puede tener, y eso es lo que encarecería en este caso el precio del jugador formado en G-League Ignite. A mí es que Scoot Henderson me gusta mucho y tiene una condición bastante importante, lo cual explica por qué le he propuesto este traspaso, y es que él va a entrar en su última campaña de contrato en escala rookie, lo cual significa que si de aquí al inicio de la temporada regular Scoot Henderson no llega a un acuerdo de renovación, saldrá a la agencia libre restringida en el verano de 2027, que a día de hoy eso ya no significa que un jugador vaya a abandonar dicha franquicia, pero que sí tiene muchas opciones de no querer mantenerse dentro de unos Portland Trail Blazers que tienen muchísimos bases y que, en mi opinión, pues ya no termina de encajar dentro de los planes de futuro de Portland Trail Blazers. El segundo nombre que os traigo es quizá menos atractivo, es quizás menos... no invita mucho al optimismo, las cosas como son, pero sí que tiene mucho sentido desde el punto de vista salarial. Encaja también en la circunstancia de Scoot Henderson, y se llama Nikola Topic. Nikola Topic ha tenido 1001 problemas desde que llegó a la NBA e incluso antes. Él desembarca en Oklahoma City ya estando lesionado de una rodilla, porque su última temporada en Europa la juega lesionado, le fuerzan a jugar lesionado su agente con el Estrella Roja y anteriormente creo que estaba en el Mega. Y eso hace que se agrave mucho más su lesión de ligamentos cruzados. Se pierde la primera temporada y cuando va a retornar con Oklahoma City tiene un cáncer, y eso evidentemente ha lastrado enormemente, como es lógico, su trayectoria y su potencial dentro del baloncesto profesional. Ahora yo creo que Nikola Topic, con todos los cambios que se han producido en Oklahoma City, que de hecho ayer escribía en Gigantes un artículo explicando un poco qué es lo que ha estado realizando Sam Presti a lo largo de todo este verano, me parece que
Nikola Topic no termina de encajar en los planes a futuro de Oklahoma. No termina de encajar porque, uno, no tienen el tiempo suficiente como para poder darle balón, desarrollarlo y que se equivoque, porque en última instancia es casi un rookie. Si juega esta temporada va a ser un rookie y su salario para las cuentas de Oklahoma es demasiado alto en función del rendimiento que ofrece. De tal manera que podría haber una situación en la cual Miami Heat absorbiese ese contrato de Nikola Topic de alrededor de 5,5 millones, si no me falla la memoria, a cambio o bien simplemente de entregar unos derechos de draft. Yo aquí he puesto los derechos de draft de Roberto Dueñas, porque a pesar de que se retirase hace 15 años más o menos, los Heat siguen teniendo los derechos de draft activos y es una de las razones por las cuales los equipos se guardan estos derechos de draft, porque cuando tú quieres hacer un intercambio donde no quieres enviar dinero ni quieres enviar ninguna ronda, sino hacerle un favor a un equipo, tú envías unos derechos de draft que por una cuestión simplemente normativa, tú cuando haces un traspaso tienes que recibir algo además de entregarlo. Por tanto, muchas veces se entrega esto. Para que os hagáis una idea, Josh Hart llegó a los New York Knicks por los derechos de draft de Danny Diez. O sea, es un poco irrisorio todo este tema, pero es algo que funciona. Si no, podrían entregar una segunda ronda, bien de las cuales que tengan, o una primera ronda sumamente protegida que no vaya a convertirse, simplemente para que Oklahoma se desprenda de ese salario y que creo que puede tener en Miami una muy buena oportunidad para desarrollarse, además de compartir cancha con un compañero de selección como es Nikola Jovic. Y aquí voy a avanzar al siguiente nombre, que en este caso son dos, pero es un único traspaso. Y en la escaleta lo he titulado como talento por talento, porque Miami Heat es de la filosofía de tú dame a los buenos y yo ya me apañaré. Tú dame a jugadores que tengan talento y yo ya veré la manera de hacerlos funcionar. Y aquí hay un nombre que me atrae mucho, que es Zach LaVine. Zach LaVine ya se ha reportado que no va a recibir un buyout con Sacramento Kings. Los Kings quieren librarse de él, es un contrato muy alto, quieren darle espacio, lógicamente, a los jugadores jóvenes, y aquí aparece un escenario donde intercambiarían a Andrew Wiggins y Nikola Jovic para hacerse con Zach LaVine. Andrew Wiggins creo que es ahora mismo un jugador mucho más útil de lo que lo es Zach LaVine, pero ahora mismo a Miami Heat le falta un generador capaz de entregarle la bola tanto a Giannis Antetokounmpo como a Bam Adebayo en situaciones donde sean realmente eficaces y eficientes en ataque. Y eso restringe mucho el mercado, porque con los contratos que tiene Miami tienen muy poca capacidad para poder armar una plantilla o armar un traspaso que les permita poder conseguir ese tipo de jugador. Quizá hubiera sido Ja Morant, pero bueno, las circunstancias se dieron de otra manera. Así que por aquí aparecería la situación de Zach LaVine, que es un escolta, no es un base organizador, pero que te haría un poquito el apaño, además de que es expiring, por tanto le podrías renovar a futuro por una cantidad mucho más óptima. Aquí no enviaría ningún tipo de ronda, porque Zach LaVine no merece ningún tipo de ronda de draft en ningún intercambio. Sacramento ahorraría 2,6 millones de dólares, que es la razón por la cual harían esta operación, además de incorporar un jugador joven que pueden desarrollar, y Andrew Wiggins, que yo creo que es un veterano que sigue teniendo tanto mercado como valor para el presente. Y me he equivocado antes, tenía un traspaso más apuntado, y es el de Jalen Green y Klay Thompson, porque en una única operación creo que es posible que Miami pueda conseguir a estos dos jugadores, con la cual podría rematar ya definitivamente su operación. Os cuento cómo sería. A Miami Heat llegarían Klay Thompson y Jalen Green, sencillo. A Phoenix Suns pondría rumbo Andrew Wiggins, una segunda ronda de 2027 de Oklahoma City Thunder que enviaría Miami Heat. A Dallas Mavericks llegaría Nikola Jovic, Haywood Highsmith, que no tiene un contrato garantizado, y una segunda ronda de 2032 que envía Phoenix Suns. Bien, Phoenix, ¿por qué haría este movimiento? Fundamentalmente porque entregando a Jalen Green ahorrarían 7,1 millones de dólares, lo cual les pondría prácticamente fuera del primer apron del impuesto de lujo, que es una decisión que les interesa a largo plazo, incluso a pesar de que añadirías a otro alero en una rotación en la que ya tienes a Dillon Brooks. Eso por descontado. Y creo que Jalen Green no ha sido el jugador que se esperaban después de haber traspasado por Kevin Durant. Y Dallas Mavericks añadiría pues
una segunda ronda, que no está nada mal. Se comerían el contrato de Nikola Jovic, eso sí que es cierto, pero creo que es mucho más positivo el contrato de Nikola Jovic que el de Klay Thompson, o al menos puede encajar mucho mejor, a pesar de que tengan unas ganancias bastante parecidas. Y Haywood Highsmith, que simplemente sería un filler salarial porque tiene un contrato parcialmente garantizado que lo puedes cortar, y Dallas Mavericks, no sé ahora mismo si no tendría que pagarle nada o pagaría muy poquito, por tanto le interesa ahora mismo a Dallas Mavericks hacer este tipo de operaciones para poder adquirir activos de futuro. Esto sería un escenario donde pondría a Miami casi en el primer umbral, en el primer apron, que no lo pueden superar como os decía antes, pero que pueden sobrevivir porque ya solucionarías la cuestión del base, añadirías más talento exterior como Klay Thompson, que si bien no es la panacea, es un jugador que te puede ayudar en este momento en el que estás. Y luego ya, para cerrar esta parte de adquisiciones, añadiría a nombres como DeMar DeRozan y Bradley Beal, que van a estar en la órbita de los Miami Heat. Y vamos a cerrar hablando un poco de la realidad de este equipo, porque son un equipo sin triple. Y sí, tienen Andrew Wiggins, que tira al 41%, Bobby Portis al 45%, Tim Hardaway Jr. al 40%, Davion Mitchell al 39%, Simone Fontecchio al 37%, pero han perdido, y lo tengo aquí apuntado, 7,6 triples de media respecto de la temporada pasada, porque han dejado escapar a un nombre tremendo como Norman Powell, a Tyler Hero, para conseguir a Giannis evidentemente, además de Jakučionis y de Kelly Oubre, que eran jugadores que tenían buena mano desde la larga distancia, aunque su volumen no fuese especialmente importante. En contraste tienen a Bam Adebayo, que tiró al 31,8%, Nikola Jovic al 26,9% y Giannis al 33%, que para ser Giannis está bastante bien, pero jugó muy poquitos partidos como para poder tenerlo en cuenta. Son un equipo además que ha perdido playmaking, que ha perdido capacidad creativa. El estilo de 2026, creo, después de reflexionarlo bastante, creo que es replicable para esta próxima temporada, dado el contexto que tiene el equipo. ¿Por qué lo digo? Porque cuando a ti te falta capacidad creativa, y esto lo digo desde la experiencia, un sistema como el de Miami, que pone tanto énfasis en la creación en llegada, en no utilizar el bloqueo directo y sobre todo el juego sin balón, tanto por líneas de fondo como en función de los movimientos sobre la bola, creo que te permite tener muchas más opciones de victoria en temporada regular. En playoffs la cosa se va a complicar mucho más para Miami, pero ahora mismo creo que tienen que tener un plan más a corto plazo de llegar bien al mes de diciembre y a partir de ahí empezar a plantearse otro tipo de escenarios, otro tipo de preguntas. También creo que les falta profundidad porque son un equipo que para playoffs se va a quedar bastante corto a pesar de tener a Giannis y de tener a Bam Adebayo. Aunque, y esto me parece un punto muy importante, tienen bastante potencial desde un punto de vista defensivo, porque con Bam, con Giannis y con Davion Mitchell tú ya te puedes plantear cosas bastante serias, teniendo además a Erik Spoelstra como tu entrenador, como tu director de operaciones sobre la cancha. Y además, pues el hecho de tener a Andrew Wiggins ayuda mucho porque es un jugador muy largo, muy intercambiable, y qué decir pues de Pelle Larsson o incluso de Drew Smith, que me ha gustado bastante estas últimas temporadas pese a las lesiones que ha tenido. Bien, como cierre, tengo bastantes ganas de ver qué es lo que hacen con la excepción de traspaso, esa TP de unos 5,6 millones de dólares que caduca para Ferragosto, para el 15 de este mes, y que creo que es un equipo que puede sobrevivir sin realizar ninguna operación más, es decir, simplemente completando la rotación con jugadores que sean agentes libres. Pero si realizan un traspaso, yo creo que pueden avanzar un pasito y estar más cerca, al menos en la conferencia de Knicks y de Philadelphia 76ers, que ahora mismo creo que son los dos grandes rivales a batir dentro de este lado de la geografía de la NBA. Hay una cosa que también me interesa bastante y es la salud de Giannis Antetokounmpo. Es alguien que se ha perdido muchos partidos durante estas 3-4 últimas temporadas, quizá en momentos muy señalados, pero por pequeñas lesiones o por infortunios más de un tipo desde un punto de vista imposible de predecir, como hiperluxaciones en una rodilla por una mala caída, malos apoyos o por la propia gestión de las cargas que tenían que hacer en los Milwaukee Bucks y que, pues bueno, por H o por B, pues no terminaron de funcionar. Creo que Erik Spoelstra sigue siendo el mejor activo que tienen los Miami Heat para poder competir por cosas importantes. Este es el primer año de un proyecto que va a ser
bastante duradero que va a orbitar alrededor de Giannis Antetokounmpo y que tiene tanto a Bam Adebayo como a Davion Mitchell como a Andrew Wiggins y otros tantos nombres para poder construir algo que tenga más opciones de llegar lejos en los playoffs de lo que hemos visto en estas últimas temporadas. Quiero ver a Miami Heat en esta pretemporada, quiero ver cómo termina conformándose esta plantilla y qué forma tiene una vez que empiece la temporada a partir de la tercera semana del mes de octubre. Así que hasta aquí este vídeo. Si os gusta lo que hago aquí en mi canal, en Club CBA, pues lo tenéis muy sencillo, me dejáis un like, os suscribís y un comentario con vuestra opinión. Yo me despido, mi nombre es Sergio Rabinal, un saludo y hasta la próxima, chao.